Bueno, y continuamos acá en Ritual de lo Habitual. Estamos con Gabriel Fuchs, que él es miembro de la corriente Raúl Molina y coordinador del Ministerio de Hábitat. ¿Cómo andás, Gabriel? Arquitecto. ¿Cómo les va? Arquitecto también, no es para menos. Primero el principal arquitecto, ¿no? Es un detalle, es un detalle. No, en serio, no es lo fundamental. Me gusta ¿Cómo mucho la estás? arquitectura, pero no es lo... Hay muchos compañeros, mucha gente que no tiene títulos y que diseña, proyecta y sobre todo se compromete con las necesidades del hábitat popular, que por eso digo, no es lo principal. Perfecto. Si me decías Bueno, ingeniero, Gabriel, si me decías ¿cómo? ingeniero, hubiera sido un problema. Si me decías ingeniero, Ay, hubiera sido un problema. claro, ya me confundía la carrera. Eh, bueno, Gabriel, te quería, primero que nada, para arrancar la entrevista, eh, partiendo de la base de la problemática que hoy hay de las viviendas en la ciudad de Buenos Aires, bueno, el problema de déficit habitacional. El programa pasado estuvimos charlando un poco sobre la situación, bueno, del Costa Salguero, por ejemplo, con todo el proyecto inmobiliario que viene planteando la Reta. En eso, ¿cómo ves vos la situación? Eh, Ya, esas situaciones como la de Costa Salguero, me parece que son como la punta de un ovillo, porque ahí se plantea un problema que afecta a todos los sectores sociales de la ciudad de Buenos Aires, digamos, de los 3 millones de habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Pero también pone en discusión, digamos, porque, bueno, se apropian del río, se apropian de la costa, o buscan apropiarse más todavía, y que en vez de que eso sean espacios públicos, que haya verde, siga predominando la cuestión de la inmobiliaria, que es, digamos, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Siempre ha sido así un poco el tema este de la inmobiliaria, de manejar el gobierno de la ciudad en una parte importante como una inmobiliaria. Tienen el control de las posibilidades, manejan e inciden en los planes urbanísticos y en su implementación, porque incluso en todas esas cuestiones a veces se cuelan algunas propuestas que son correctas, pero bueno, después, si se necesita hacer un negocio como en este caso y tienen que modificar o adaptar o torcer, digamos, lo mismo que ya se ha legislado, le buscan la vuelta y lo hacen. Pero decía que es la punta del ovillo porque por el otro lado, el 10% de la población de la ciudad tiene problemas habitacionales. O sea, vos tenés una situación donde se está discutiendo esto de esa cuestión de esas tierras y no solo en la ciudad, ¿no? Pero por otro lado se pone la, digamos, se pone la tapa de todos los medios hegemónicos la cuestión de la tierra que ocupan los sectores humildes, los que no tienen los que se ven empujados a buscarle alguna solución a la falta de vivienda. Y la ciudad de Buenos Aires, en ese sentido, tiene 57 barrios populares. Digo barrios populares porque es lo que se conoce ahora con esa categoría a partir del Registro Nacional de Barrios Populares que se hizo en el 2017. Y bueno, en esos 57 barrios populares, de todos los barrios populares del país, que son 4.000 y pico, 4.400 más o menos, los registrados, porque hay más, no todos están registrados, pero de esos que parecerían poquitos, 57, son los más densos de todos los barrios populares. O sea, Buenos Aires tiene más o menos, no recuerdo hace cuánto tiempo, pero ya hace muchos años, varias décadas, por lo menos 2 décadas, la misma cantidad de habitantes más o menos, no ha cambiado, no es que creció, ¿no? La población va creciendo, el último censo eran 40 millones, se estima que allá debe haber 44, 45, pero la ciudad de Buenos Aires, entre los últimos 2 censos, no cambió el número total, pero sí cambia la distribución de dónde vive la gente. Y los barrios populares, estos 57,
Si lo comparamos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay 1.700 barrios populares. ¿Sí? 1.700. 57 parece muy poquito, pero si uno ve la cantidad de gente que vive en los barrios de la ciudad, en los 57 estos, y los 1.700 que dije recién, y estoy hablando del conurbano bonaerense, que es muy denso y demás, vos tenés más o menos 1.200 personas en el conurbano, en Buenos Aires, por barrio. Acá en la ciudad tenés 6.500. Wow. Por eso uno, si va, recorre asentamientos o villas del Gran Buenos Aires, en general vos ves un solo piso. Y bueno, ustedes han visto cómo han crecido las villas en horizontal. O sea, tenés en la 31, pero no solo en la 31, tenés hasta 5 pisos. Obviamente sin ascensor, ¿no? Pero, digamos, ha crecido, yo decía antes lo de los 3 millones, ese 10%, más o menos 350, es más del 10%. Hace 15 años era la mitad más o menos, o sea, es un crecimiento enorme de las malas condiciones de vida, por eso suben en altura estos barrios y bueno, y otros fenómenos conexos como desde la cuestión de los alquileres, que ha aumentado también significativamente la cantidad de gente que alquila, es un 35% más o menos, y del total de los habitantes, ¿no? Los que están alquilando, los que viven alquilando, hasta lo que también ha crecido, lo más terrible de todo, que es la gente que vive en la calle, ¿no? Que se acordarán que antes del cambio de gobierno se discutía en algún momento, el gobierno de la ciudad decía que era 1.000 y pico, y todas las organizaciones no gubernamentales, populares, observatorios y demás, hablaban de 7.000 y pico de personas. Así que lo que vos planteabas de lo de Costa Salguero y lo de la problemática de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires no está aislada de la problemática que tiene todo el país. Y con algunas cuestiones, como esto que digo de la densidad, que son propias de esta ciudad, digamos, ¿no? No sucede, yo dije el conurbano, pero Rosario, Córdoba, no tienen tampoco esa situación que digamos, cuando hablamos de hacinamiento, 6.000 contra 1.000 es una diferencia grande, ¿no? Son 6 veces prácticamente el grado de hacinamiento que hay en las villas de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, comparado con el resto. Todo está mal, pero acá está peor. No, por eso cuando cuando empezó el fenómeno de la pandemia y llegó a los barrios populares en la ciudad, desde el programa lo estuvimos comentando mucho, que no fue un pico progresivo, fue un estallido imparable casi, que bueno, con el esfuerzo de las organizaciones en los barrios se logró medianamente poder implementar, el detectar y generar paliativos para eso, pero y tenía mucho que ver esta situación de hacinamiento que vos nombrabas. Creo que la pandemia nos puso justamente de cara a un montón de problemáticas que se han agudizado, que se han hecho mucho más visibles, y todo el tema de la vivienda es un problema que se está discutiendo muchísimo, como vos decías. Estuvimos también entrevistando a otras personas que estuvieron participando de una charla en la que vos también estuviste, que organizó el Grupo Plenaria sobre la vivienda, justamente el acceso a la vivienda como un derecho. Y es muy buena este recorrido que vos hacés justamente para pensar el problema de forma integral, ¿no? En todo nuestro país, sin perder lo específico que se manifiesta en nuestro contexto, en nuestra ciudad. Te quería preguntar acerca de la coordinación en la que vos estás trabajando en el Ministerio de Hábitat, qué trabajo se está desarrollando en relación con esto, y en relación con eso también, por dónde vos ves que se debe continuar el trabajo para que se pueda avanzar a una salida y a una solución a esta problemática. Mirá,
Yo creo que hay una cuestión, puede haber muchas buenas intenciones y buenos programas, o no tanto, hay de todo. Qué sé yo, nosotros ahí desde el lugar que ocupamos en esta secretaría, estamos conociendo hace 2 meses más o menos que estamos efectivamente allí, y digo conociendo los distintos programas que hay, porque siempre sucede que hay programas en distintos, no hay una unificación en general, hay superposición de programas muchas veces, lo cual no es bueno. Y una de las cosas que desde la corriente nuestra planteamos siempre es que, digamos, una propuesta que busque resolver el problema, entre otras cosas, debería buscar la integración de los recursos que hay, incluso, digamos, en el estado actual, ¿no? O sea, por más que este sea el estado que es y que haya que cambiarlo, eh, hay muchas, digamos, una de las cosas que uno puede ver, estando, por ejemplo, acá en esta secretaría, es eso de que, qué sé yo, en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat hay eh, hasta ahora 3 secretarías, y las 3 tienen distintos programas, ¿no? También tienen distintas competencias de alguna manera, pero aparece el problema del suelo en los 3, aparece el problema de los barrios populares en 2,5, digamos, y aparece, qué sé yo, 29.000 millones para Argentina Construye, 200 para efectivos hasta ahora, o 300 millones, digamos, que están efectivamente en ejecución de la CISU, de la Secretaría que integro, pero 8.000 millones que habría del Fondo País, que, bueno, distintas cuestiones, ¿no? Ahora, yo empecé la respuesta diciendo que puede haber muy buenas intenciones, mejores o peores programas, pero creo que es importante mencionar que lo principal es los recursos. Y en ese sentido, creo que lo que se estuvo hablando también en la charla de plenaria, eh, y lo planteó muy bien Juan Carlos Alderete, el diputado, ayer un reportaje que le hicieron en Página 12, el tema de la ley, la propuesta de ley de techo, tierra y trabajo, que, digamos, sintéticamente plantea 375.000 soluciones habitacionales en un año y 420.000 millones de presupuesto. Digo porque son cifras ambiciosas, pero absolutamente necesarias y que ponen como dirían mucha gente del gobierno de la ciudad, la vara alta. Bueno, hay que poner la vara alta, pero desde este lado, desde los sectores populares, y me parece que está bueno decir, bueno, tiene que haber, yo recién dije 8.000 millones, 200 millones, 420.000 millones de pesos, parece una barbaridad. Sería 10 veces lo que se podría conseguir para los barrios populares si se aprobara el llamado aporte, o que todos le decimos impuesto a la riqueza, ¿no? Que son más o menos 45.000 millones lo que le correspondería a los barrios populares. Así que digo esto porque, bueno, la ley no es eso solo, pero resume un poco, me parece, hacia dónde tendría que apuntar todo esto. De hecho, hace poquito salió, por ejemplo, pero recién ahora, del gobierno de la provincia, una propuesta de un plan de 192.000 millones de pesos con la misma temática, digamos, para el cuatrienio, ¿no? Hasta el 23, menos que 420.000 en un año. Pero bueno, me centro un poquito en esto del número, porque, por ejemplo, en la Secretaría se están en este momento, hasta la semana pasada, de 23 obras que están conveniadas ahora en septiembre, en agosto, sí, a fines de septiembre, había solamente 5 que habían llegado a cobrar. Y la semana pasada, a cobrar el anticipo, y la semana pasada cobraron 18, o sea que ya cobraron. Ahora, estamos hablando de 23 obras
de un promedio de 20, 23 millones de pesos. Eso es un programa que se llama Programa de Obras Tempranas, y que es una obra temprana en cada barrio popular, pensadas como un avance, si se quiere un parchecito, hacia la urbanización completa del barrio. De hecho, en general, ese programa, la segunda etapa, que viene junto con la obra temprana, que puede ser desde conexiones domiciliarias, conectar las viviendas a la cloaca, o conexión a electricidad, o al agua, que son muy importantes porque ayudan a resolver problemas, como en el caso de la electricidad, que son muy serios. Las instalaciones eléctricas en general en los barrios populares son muy, ¿cómo se dice? Muy, bueno, muy desastrosas, no sé, no es la palabra, pero donde se corre el riesgo no de que te quedes sin agua, sino que se te incendie la casa, o porque tenés conectado 3 estufitas de cuarzo en una zapatilla, y de golpe se produce el corto. Eso es una de las causas muchas veces de incendios, y bueno, también puede correr riesgo de muerte, ¿no? Pero sí. Sí, perdón, te quería hacer una pregunta con esto que vos decías de la integración urbana. Yo te quiero preguntar, ¿qué es la integración urbana? Porque es algo que muchas veces se habla, como en los medios incluso, como que está, pero no se termina de explicar generalmente, bueno, a qué se refieren cuando se habla de integración urbana, o qué incluyen esos proyectos, ¿no? Bien, mirá, la integración urbana es que, digamos, que estos barrios que hasta hace poco, cuando existían las guías Filcar, antes del Google Maps y los mapas interactivos, figuraban como espacios vacíos. La Villa 31, la Villa 21, la 1114, la Rodrigo Bueno, todas esas aparecía un recuadro que no decía nada, no decía, obviamente no había calles, nada. O sea, si querés, digamos, ese sería el ejemplo máximo de desintegración urbana. Digamos, donde viven de golpe 60.000 personas, en los planos no existe. Eso todavía en catastro, por ejemplo, en las planchetas municipales y demás, ahora aparecen con nombre, pero no hay, ni digamos, la integración urbana es en varias dimensiones. Sería, digamos, lograr que esté, que sea parte de la ciudad, desde que tenga nombre de calle, que tenga su número, en vez de ser casa 24, manzana 12, como son, por ejemplo, las denominaciones de las viviendas en las villas, que sea como yo vivo en, qué sé yo, en Uspallata al 2425, cuarto piso, ¿tá? O sea, que vos puedas recibir eso, por ejemplo, que vos puedas recibir la boleta de internet o de la luz, o que te puedan traer una carta. Eso también es integración. Y la regularización dominial, que hoy, por ejemplo, si vos querés comprar un terreno en la Villa 31 o en cualquier villa, no podés escriturar. No. Por eso digo, lo que vos decís de integración, estos proyectos, estoy hablando de una parte que por ahí no es la más técnica, pero involucran si hay que abrir calles. Cada barrio tiene sus situaciones distintas, ¿no? O sea, si tenés que hacer cordón cuneta, si hay un problema de ambiental, un basural o alguna situación. O sea, la idea en este caso de este programa es llegar desde la obrita temprana, yo le digo obrita, pero ya es muy importante, hasta a elaborar el proyecto de todo el barrio y después ejecutarlo. Que obviamente ejecutar la urbanización en las dimensiones que estoy diciendo implican inversiones, qué sé yo, o sea, como decirte, un barrio de 20 manzanas, por ahí son 200 millones de pesos. Claro. Gabriel, te pido si nos esperás un minuto, que hacemos un corte y ahora volvemos y te hacemos una última pregunta. Dale. ¿Tiene que pasar publicidad? Sí. Está bien, no hay problema. Seguinos en nuestras redes sociales. Somos Radio Viral.
Bien, les comentamos a nuestros oyentes que nos estamos entrevistando con el arquitecto Gabriel Fuchs. Para los que se están conectando recién ahora en la radio, estábamos hablando un poco sobre la problemática de la vivienda, del acceso a la vivienda, entre otras cosas. Y ya para ir cerrando la entrevista, te queríamos preguntar también, Gabriel, vos sos docente en la universidad en FADU, ¿no es así? Sí, Y sí. un poco preguntarte acerca de cómo se aborda o si se aborda este tipo de cuestiones dentro de la carrera, dentro de la facultad, en la formación de los profesionales y en la institución en general, en sus líneas de investigación y de desarrollo. Mira, para ser concreto, en general, la tendencia principal de la universidad y de la Facultad de Arquitectura, de todas, no es precisamente abordar esta problemática, no es lo más común, más bien está más cerca de las cuestiones de Costa Salguero, digamos, que de los problemas de la vivienda popular. Pero hay mucha gente que le preocupa la cuestión y que intenta, en la medida de lo que puede, abrir camino en ese sentido, porque es muy importante la formación de los profesionales. O sea, ahora, por ejemplo, si bien digamos que es reducido todavía y lo que hablábamos antes, ¿no? De que tendría que tener otro ritmo seguramente, mucho más grande. Igual con lo poco que ha arrancado y que está en discusión de los planes de viviendas populares, del hábitat popular, se plantea muy bruscamente la necesidad de profesionales y sobre todo de los jóvenes profesionales que estén formados para este tipo de problemática. Y tenés un problema que la facultad viene al revés. Entonces, tenés a favor que hay una preocupación un interés cuando se plantea la problemática muy grande de los estudiantes. Yo cuento, por ejemplo, un caso. Nosotros hay un docente, Pablo Durando, que de la cátedra de construcciones donde estamos, que son unos 300 alumnos, y que ha armado, está él a la cabeza de un taller paralelo, se podría decir, que cursan unos 40, entre 40 y 60 estudiantes, eh, que con el correr de los meses, cuando esto empezó hace 4 años, pudo, se hizo un acuerdo con el titular de la cátedra y los que cursan ahí, nosotros la cátedra nuestra es cuatrimestral, los que hacen esa cursada es como que cursan otro cuatrimestre y no dan el final. No tiene, es una manera diferenciada de dar final, cosa que existe en la facultad en varias cátedras. Ahora, ese taller nosotros lo planteamos como, digamos, vinculado a la práctica, sobre todo que la facultad falta, eso también falta muchísimo, no se conoce un ladrillo en la facultad. Yo cursé la facultad y no vi un ladrillo en la facultad. Y sigue siendo más o menos así, yo cursé hace mucho tiempo. Y la práctica, y por otro lado, estudiar en lugares y con problemas reales, digamos, y con necesidades de usuarios reales. Entonces, ese taller empezó trabajando con la localidad de Abasto, en La Plata, y desde el año pasado también en la Villa 31. Y la respuesta de los estudiantes, que son estudiantes, como digo, de la... es de los primeros años, ¿no? Agradecen cuando han podido visitar, por ejemplo, Abasto, o cuando el año pasado fueron a la villa y estuvieron, por ejemplo, en la inauguración, hubo 30 chicos que fueron a la inauguración de la Casa de la Mujer. No recuerdo exactamente cómo se llama, la Casa de Dayana, ¿es? La Casa de las Mujeres de Diana, sí que hemos hecho algunas entrevistas a las compañeras. Y bueno, uno ve que hay una respuesta. Sería bárbaro que esto que yo estoy comentando, que es un poco paralelo, pero que digamos que la verdad que no hay más estudiantes porque no da abasto, no damos abasto. Es todo una cuestión también que se está haciendo
en forma gratuita, digamos, ¿no? De parte de los docentes. Pero si no, habría 100. Creo que a esta altura habría 100 y no tiene difusión, es una cosa de boca en boca. Pero lo que vemos nosotros ahí es que, digamos, en la medida que se conoce la problemática y además que se va conociendo que va habiendo hay posibilidades laborales en esto, bueno, eso es muy bueno y creo que hay que hacer todo lo posible para lograr que la universidad y la Facultad de Arquitectura en este caso se plantee, se ponga en discusión esto, porque es una discusión que le interesa a la mayoría y sobre todo a los estudiantes de los primeros años que se están planteando, digamos, bueno, qué van a hacer con el estudio. Es una parte muy importante de las decisiones de vida que van a afrontar, ¿no? Sea desde quiero hacer guita a me preocupa devolverle algo a la sociedad o a un mayor compromiso, pero a nosotros la verdad que nos encantaría que esto fuera la cuestión de grado, digamos, que fuera... y no sé si me queda tiempo, comento que estamos en pandemia y la Facultad de Arquitectura hasta ahora está cerrada, prácticamente no hay actividad académica. Sí. Nosotros desde la... ¿Cómo? No, sí, vecino. Desde la Secretaría, una actividad que no exigía mucho presupuesto es iniciar tareas de capacitación. Y para estos planes de las conexiones, por ejemplo, se planteó ahí en la Secretaría los arquitectos que llevan adelante el control de las obras, que son muy jóvenes, son de 28, 32 años, por ahí, nos pidieron si podíamos capacitarlos específicamente primero en lo de las instalaciones eléctricas para perfeccionar cómo ellos iban a controlar las obras y propusimos hacerlo en la Facultad de Arquitectura. Tuvimos que hacer una gestión, presentar los nombres, sirvió tener la chapa del ministerio, digamos, y de golpe, bueno, tuvimos 2 jornadas donde 12 personas hicimos 2 clases de capacitación. Bajó el decano a saludarnos y dijo que era la primera actividad académica que se hacía en el año. Esto se hizo en el mes de septiembre. Qué bueno que se haya podido realizar una actividad así en la facultad donde se vincule lo territorial con lo académico, ¿no? Sí, es una muestra gratis, pero digamos, en cuanto a dimensión, digo, ¿no? Pero en estas circunstancias donde, por ejemplo, la hicimos en el laboratorio de la cátedra, que está en un subsuelo, que es el único laboratorio que tiene la facultad. Ahí hay ladrillos, ahí hay cemento, ahí hay las cuestiones con las que se materializa la arquitectura, y tuvimos que acomodar el lugar, ir un día antes, abrir las ventanas, correr mesas, acomodar todo como para que hubiera el distanciamiento necesario. También lo limitamos a 12, pero nos sorprendió que eso, cuando dijo el decano que era, además de hacer la actividad, cobraba una importancia adicional el tema de que no hay clases, no hay clases de ningún, o sea, las clases que estamos haciendo son clases virtuales, pero presencial fue la primera experiencia de toda la facultad, que son 30.000 estudiantes, de una actividad académica presencial. Es muy bueno sabiendo esto, que durante la pandemia, digamos, vos remarcabas mucho el rol de la juventud y de los estudiantes de los primeros años, y bueno, nosotros de hecho hemos hecho algunas entrevistas a jóvenes que han estado participando de voluntariados, jóvenes estudiantes o jóvenes trabajadores que han estado participando de voluntariados durante la pandemia para poder organizar la solidaridad en los barrios populares y bueno, también se manifestaron para que la universidad pudiera dar lugar y pudiera ponerse al servicio del pueblo en este contexto. Yo creo que hiciste un recorrido muy bueno en el que hemos pasado como desde esa punta del ovillo que decías al principio, que es Costa Salguero, por toda la problemática de la vivienda hasta incluso la formación profesional.
te estaremos invitando para nuevas entrevistas, probablemente para seguir profundizando. Así que nada, si querés dejarnos algunas palabras y nos podemos volver a conectar nuevamente. No, les agradezco la oportunidad de poder comentar estas cosas y los felicito y bueno, me parece que cuando dije lo de los estudiantes, digo porque si algo puede cambiar este país va a ser la juventud y los estudiantes como parte de eso. La universidad no la vamos a cambiar los docentes, no lo van a cambiar los decanos ni los consejeros directivos, que son muy importantes, pero siempre que hubo posibilidades de cambio en el país y en la universidad, han sido los jóvenes. Así que yo creo que cuando perciban la potencia que tienen, van a dar vuelta muchas cosas en la universidad. Esperemos que así sea, Gabriel. Bueno, te agradecemos mucho Sí, y... sí, va a ser así. Ritual de lo habitual. Una